Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y de la hora en que nos está sintonizando. Les saluda a su hermano y amigo Jesús David, quien le da la más cordial bienvenida y le da las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este canal en YouTube. Para iniciar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Señor, porque hasta este día, Señor, tú has estado con nosotros y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú has permanecido fiel a nosotros y hasta aquí, Señor, tú has sido esa ayuda para nosotros, esa roca, esa piedra. Ebenezer significa piedra, roca de ayuda, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad y porque tú estás con nosotros, Señor, tu fidelidad. Señor, en esta hora yo me hago a un lado para que sea tu santo y divino Espíritu Santo hablando, ministrando los corazones, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy quisiera hablarte acerca de restaurando el temor a Dios. Quiero decirte que Dios quiere restaurar en estos tiempos su gloria en la iglesia a nivel global, es decir, en toda la iglesia de toda la tierra, de todas las naciones a nivel global. Quiere restaurar su presencia, pero antes de que esto ocurra, debe restaurar el temor de Dios en la iglesia. Cuando el temor de Dios no está en alguien, esta persona no se siente mal pecando. Vive sin restricciones, vive sin ley, miente y no se siente mal, peca y no se siente mal, porque el temor de Dios es el que restringe el mal, es el que restringe el pecado. Y hoy oro a Dios que Dios abra sus ojos, porque este tópico, quiero decirte, no se puede entender en la carne. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, hoy te pido, abras los ojos a tu pueblo para que puedan entender la dimensión de tu gloria y sea tu gloria que impacte los corazones y que ellos, Señor, conozcan al Dios que servimos, el cual es grande, el cual es santo, Señor. Oh, en esta hora, yo te pido, revela, Señor, tu palabra y revela, Señor, este aspecto de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Quita la venda de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Para sostener la presencia de Dios se requiere el temor de Dios. Y el temor de Dios significa respetar, venerar, valorar, reverenciar, estimar, temblar, adorar, honrar, amarlo más que a nadie. Y vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al libro de Hebreos, capítulo 12, del 28 al 19. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es más que simple respeto a Dios, es aún más grande. Temor de Dios o temor a Dios es odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. El temor a Dios es reverencia, es respeto a Dios
y es dado por Dios. Quiero que note aquí, no dice tolerar, dice aborrecer. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece el mal camino y la boca perversa. No podemos odiar lo que Él ama o amar lo que Él odia. Dios ama a los pecadores, pero odia su pecado. Y quiero decirte que muchas de las veces nosotros podemos llegar a amar a Dios, mas no temerle. Jim Bakker, un evangelista que tenía el programa más visto cristiano en todo Estados Unidos, empezó a vender cosas en la televisión, apartamentos, y la gente llamaba y vendía una a la iglesia. Fueron aproximadamente alrededor de casi 29 millones de dólares vendidos. Al final se cayó todo. Vinieron las demandas y ese programa perdió su audiencia, perdió todo y fue preso. Un día le preguntaron, ¿cuándo fue que perdiste el primer amor a Dios? Y él respondió, nunca perdí el amor. Yo amo a Dios. Perdí el temor a Dios. Hice lo que hice porque se fue el temor de Dios en mí. Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, el cual esperaste por 25 años. Abraham se levanta muy de mañana para hacerlo, pero Dios le dijo, para, porque sé que me temes. No dijo, sé que me amas, dijo, sé que me temes. Y es que hay mucha gente en la iglesia que ama a Dios, pero no le teme. Si temieras a Dios, no vivirías como vives. Si temieras a Dios, no sembrarías discordia entre los hermanos. Si temieras a Dios, no pensarías mal de tu hermano. Si temieras a Dios, no levantarías falsos a tu hermano. Si tú temieras a Dios, no te emborracharías, no andarías de ojo alegre con una, con otra y con otra y con otra. Dios no tolera el mal, Él odia el mal. Y hay una gran corrupción moral porque el temor de Dios se perdió. Predicadores muy famosos que han caído. Y es que millones aman a Dios, mas no temen a Dios. Si yo no temo a Dios, predicaría lo que no vivo, pero como temo a Dios, debo vivir lo que yo predico. Oh, yo sé que este tema no es tan popular. Este es un tema muy confrontador que incluso me ha confrontado a mí y sé que te va a confrontar. La presencia de Dios no está en donde se tolera, en donde se abraza el pecado, porque muchos se excusan diciendo, oh, es que Dios es amor. Quiero decirte que si usted entró a mi canal y entró a este mensaje, va a ser confrontado, va a ser enfrentado y el temor de Dios se muestra obedeciéndole. ¿Y para qué es el temor de Dios? Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí Moisés está hablando acerca de lo que no es el temor y respeto a Dios, porque el temor de Dios o el temor a Dios no es tener miedo a Dios, no es tener miedo de Dios, de tener pánico de Dios o pánico a Dios, porque Dios quiere que estemos cerca de Él. No es estar lejos de Dios. El temor es para probar si usted respeta y reverencia a Dios. No puedo mentir, no puedo exagerar cuando estoy en el púlpito porque yo temo a Dios. Entonces, número 1, el temor de Dios es para probar si respetamos y reverenciamos a Dios. Y número 2, es para no pecar. Cuando la persona en ella el temor, la reverencia, el respeto, el valor a Dios o por Dios se va, peca fácilmente,
porque no tiene restricciones, no tiene límites, vive sin ley. Y vamos a algunas estadísticas que están aquí, algo interesantes y un poco de pensar acerca del temor a Dios. Vemos aquí estadísticas del cristianismo en el 2024. Número 1, descenso en la asistencia a la iglesia. El 16% de los cristianos que asistían regularmente antes de la peste en el 2020 dejaron de asistir por completo. Número 2, deserción de la iglesia entre jóvenes y adultos. El 64% de los jóvenes entre la edad de 18 y 29 años que crecieron en la iglesia han desertado. Número 3, la apertura espiritual. El 74% de adultos americanos, solamente adultos americanos, quiere crecer espiritualmente y el 44% está más abierto a Dios después de la pandemia. Número 4. Dudas y fe. Más de la mitad de los adolescentes y adultos solamente en América, los adultos americanos de Estados Unidos experimentan dudas acerca de sus creencias, acerca de su fe. Número 5. Pérdida de membresía. La iglesia tiene una tasa de deserción anual del 10 al 15% y una concurrencia actual del 85% con respecto a los niveles pre-pandémicos, pre-peste, ¿verdad? Ya dije la palabra, a ver si no me censuran. Número 6. Discípulos resilientes. Cerca del 10% de los cristianos jóvenes conocidos como discípulos resilientes permanecen activamente comprometidos con su fe. Entonces vemos aquí un descenso en la iglesia y vemos cómo personas se han alejado de la iglesia. Vemos como en el punto 3, ¿verdad? Desde el 2000 hay 21 millones apartados de la fe. Porque cuando no hay nada que le impida pecar, será fácil mentir, será fácil hacer el mal, será fácil hacer cosas malas. Y esos 21 millones ya no se congregan. Y vemos aquí que en Hebreos capítulo 10, versículo 25 y 26, dice lo siguiente, dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El temor de Dios no solamente restringe el mal, no solamente te impide pecar, sino que también te motiva a obedecer la palabra. Y tú obedeces la palabra cuando te congregas, porque ahí dice, no dejen de congregarse, porque el día está cercano. El temor de Dios te hace oír la palabra para obedecerla. El que no se congrega ya perdió tristemente el temor de Dios y el respeto hacia Dios. Si se pierde el respeto, quiero decirte que todo irá para abajo. Y lo próximo es que no tendrá restricción de hablar engaño o mentira. Oh, tiene usted una yuca con el hermano, pero no se siente mal. Va a la iglesia y no le habla, pero no se siente mal. Y si no le habla a su hermano, si no ama a su hermano, el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano es homicida, porque ¿cómo va a negarle el saludo a su hermano? El temor de Dios ya se fue. Si tuvieras el temor de Dios, no te acostarías con la mujer ajena, no verías pornografía en la noche, no te masturbarías, no hubieras parado de servir a Dios, obedecerías la palabra de Dios. Usted decide últimamente sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque perdió el temor. Entonces empieza la degradación del carácter, empieza lo malo. Ahora lo malo es bueno. Antes el fumar, antes el tomar, antes el hacerse tatuajes era pecado, pero ahora un tatuaje no pasa nada.
y menos si es un texto de la Biblia. Una cervecita solamente por trago social, no pasa nada, mira, solamente es una, porque una es ninguna y dos es una. Mentira del diablo. Se empieza a degradar y pierde el control, no tiene freno, vive sin ley, una degradación humana en el carácter por falta de temor a Dios. Quiero decirte que ante ustedes, este que les está hablando es un hombre temeroso de Dios. Yo no soy perfecto, pero sí temo a Dios. No soy un sinvergüenza, soy alguien que habla la verdad, alguien que vive tratando de agradar a Dios. No soy un abusador, no soy un acosador, no soy un mal pensador. Yo temo a Dios, hablo la verdad, siempre duela a quien le duela. Y muchos se han molestado por lo que he estado posteando últimamente, en especial sobre las elecciones, pero quiero decirte cómo vas a votar por un pedófilo abusa niños, por alguien que mata niños en el vientre, por alguien sin valores bíblicos. No me importa, ya no me siga, pero hablaré la verdad. Suelta el pecado, suelta el alcohol, suelta el mundo, suelta la pasividad, vive en santidad. Así me quede con una persona en mi canal, en mis redes, aquí te voy a hablar la verdad. Y es que cuando una sociedad pierde sus valores, pierde su moral, quiero decirte que para mí lo principal es la familia. La familia tiene un alto valor. Quiero decirte que entonces cuando se pierde el temor de Dios, viene la corrupción moral. Es entonces aquí en el punto donde se empieza a perder la moral y se tolera lo que antes no se toleraba, el pecado en su vida. Un trago al año no hace daño, uno no es ninguno, dos es uno, pero ese trago te va a llevar al infierno, va a destruirte, va a destruir tu hogar, porque ya le quitaste el freno a tu vida. Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo nos hace saber enfática y categóricamente que necesitamos saber con certeza, incuestionablemente, que en los últimos días, cuando el tiempo haya partido a su última parte y no quede tiempo para recorrer, que en la última temporada nos veremos en medio de tiempos incontrolables, impredecibles, dolorosos, engañosos y amenazantes, que será emocionalmente difícil que la gente pueda soportarlos. Versículo 2. Los hombres estarán enfocados en sí mismos, obsesionados consigo mismos, egocéntricos, autoabsorbidos, autoconsumidos y enamorados de sí mismos, interesados, egoístas, autoexaltados, autosuficientes, conscientes de sí mismos, llenos de sí mismos, en sí mismos, enamorados de sí mismos más que de cualquier otra persona, y como resultado de su vanidad se verán empujados a conseguir más y más. Estos son fanfarrones y están comprometidos con su propia agenda. Como resultados de su vanidad, van a acaparar dinero para sí mismos mientras gastan muy poco para ayudar a otros. Están hambrientos de dinero, tan absortos en sí mismos que se rehúsan a compartir su riqueza con otros o con el evangelio. Están dispuestos a exagerar los hechos, estirar la verdad, adornar una historia e incluso mentir si se les da la posición, si se les da la ventaja o meta que desean. Son arrogantes, son altivos, son imprudentes, presumidos o insolentes, desprecian, se burlan, difaman y hablan mal de cualquiera que se ponga en el camino de su ideología, y usan libremente el lenguaje soez. En este clima, los padres ya no persuaden
controlan, lideran o ejercen autoridad sobre sus propios hijos. Y si bien la gente alguna vez fue agradecida y apreciativa, se vaciarán de gratitud y no apreciarán nada. La impureza entrará en la sociedad y la volverá impura, maleducada, sucia, indecente, grosera, vulgar, ofensiva, ordinaria e irrespetuosa. El amor y el compromiso con la familia se desintegrarán y el divorcio se volverá una epidemia con diferencias irreconocibles como el factor principal para despedazar las familias. De hecho, inimaginables tipos de pactos serán violados regularmente y el sistema judicial se verá sobrepasado de gente demandando y siendo demandada. La gente perderá la capacidad de decir no y no será capaz de controlar sus instintos en prácticamente toda área de la vida. Esta es la versión más apegada al griego, la que te estoy compartiendo. Y vamos a Romanos 1, 21 al 22. Si bien alguna vez la sociedad tuvo una familiaridad general con Dios, un conocimiento general de Dios y una reverencia por las cosas relacionadas con Dios, pero vino un tiempo en que la gente ya no encontró moderno darle a Dios su debida reverencia. Nota aquí, ya no encontró moderno, ya no encontró popular hablar la verdad, sino que ya no es popular adorar, servir, comprometerse a Dios. Quiero decirte, Dios le sacó de la droga, Dios le restauró su matrimonio, ahora Él espera que tú le sirvas, pero en cambio empieza a decir, te la pasas en la iglesia, es mucho, pero debes estar en el trabajo. Es que esto de ir a la iglesia, esto ya no es popular. Olvidaron ser agradecidos. Se te olvidó que Dios es quien bendijo y restauró tu familia, sanó tu casa. Se volvieron pidiendo derechos, se alejaron de Dios. Dice aquí, sigamos leyendo. En vez de ser agradecidos con Dios por sus bendiciones, olvidaron quién los había bendecido y dejaron de darle gracias. Se alejaron de Dios y como resultado comenzaron a torcerse moralmente, lo cual resultó en un pensamiento mezclado con errores que afectaron en su manera de razonar todo. Se alejaron de Dios, se fue el temor de Dios. Un mal agradecido ya no es agradecido con Dios. Se le fue el respeto, se le fue el temor a Dios y como resultado comenzaron a torcerse. Sigamos leyendo, dice, se alegraron. Estaba bien creer cosas que no están respaldadas por hechos y evidencias correlativos y finalmente sus conclusiones perdieron contacto con la realidad por completo. Un corazón normal bombea sangre, pero el corazón de una sociedad que rechaza a Dios bombea y prolifera necedad hasta que se llena de oscuridad, la cual con el tiempo engendra depravación, inmoralidad y conducta impía. Se hacen llamar líderes de una sociedad que rechaza a Dios, aseverando constantemente ser intelectuales brillantes de una nueva manera de pensar, aunque es difícil comprender cómo pueden afirmar algo así. Más allá de lo que afirmen, sus palabras y su forma de pensar los hacen sonar como si estuvieran mentalmente enfermos o trastornados. ¿Quién podría creer que lo que proponen es normal? No se equivoque, quienes piensan de esta manera son imbéciles, son tontos. Solo un imbécil quiere matar a un niño en el vientre de la madre. Solo un imbécil adora a un Dios que no produce nada. Solo un imbécil deja sola la casa y abandona a la familia. Solo un imbécil miente para robar y ganar posición. Solo un imbécil hace esto. ¡Qué terrible! Si es alguien temeroso, quiero decirte,
usted está tomando el mensaje, pero si no, estás en la bobería, estás con cara de guanajo en el celular, distraído pensando en la muerte del sapo y como Adán en el día de la madre. Qué tremendo, estás distraído, pero si tú eres temeroso de Dios, estás prestando atención, estás oyendo lo que Dios está hablando y estás tomando apuntes. Hay más reverencia, tristemente, en una iglesia muerta católica, aún con todos los errores, hay respeto. En las iglesias cristianas, tristemente, se ven mascando chicles, platicando mientras el pastor está predicando. Los músicos nomás terminan de tocar y ya están allá afuera platicando mientras el pastor está predicando. Muchos en la iglesia cruzados de brazos, no adoran, no alaban, no se gozan, viendo aún muchos cómo van vestidos otros. Perdimos el respeto a Dios. Es tiempo de que la iglesia vuelva al respeto, vuelva a la reverencia a Dios. Esta sociedad sacó a Dios, pero nosotros debemos volver a Dios. Cuando pierde el temor, dice, pero es que Dios me entiende, se justifica. Es que voy a echarme una cervecita porque Dios me entiende. Lo redujiste a imagen de hombre pensando que Dios es hombre. Es que una mentirita blanca, a cabo Dios me entiende. Quiero explicarte de esto de una manera que quizás puedas entender. Usted se va a un monte, una montaña, ve hacia abajo y quizás hay un mar o está muy alto. Mira, en Dubái hay un edificio llamado Burj Khalifa. Y si tú te paras allá arriba y si ves desde arriba hacia abajo, vas a sentir como el estómago se te sale, te da un susto. Y es que es así cuando tienes el temor de Dios. Cuando el diablo te manda tentación, te da un susto. En el negocio, si quieren hacer algo chueco, te da un susto. Cuando me quedé sin lentes, una hermana me dio la cantidad exacta, me dio un susto y dije, uy, este dinero es tan santo. Cuando me dieron un dinero para comprar folletos, dije, uy, esta cantidad es algo santo, este dinero es santo. Me dio un susto, porque quizás a lo mejor lo que estos hermanos me dieron era todo lo de su sueldo. Entonces yo lo agarré y corrí a la óptica y la otra ocasión corrí a la librería por folletos. Es que ese es el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está, te pone hasta un alto para hablar mal. Ocasiones donde muchos están hablando mal de una persona, están a tu alrededor hablando mal de alguien y quieren que tú participes, que uno participe. Pero si tenemos el temor de Dios, nos vamos a parar, nos vamos a frenar a no hacerlo. Pero es un sinvergüenza, bueno, ¿y tú quién eres para juzgarlo? Salmos 34, 11 al 13. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vamos a la versión amplificada. Vengan, hijos, escúchenme. Yo les enseñaré a temer al Señor con reverencia, inspirada en asombro y adorarlo con obediencia. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama los días largos para que vea el bien? Retenga su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Una cosa es larga vida y otra cosa es calidad de vida. Usted puede tener larga vida, pero con artritis. Calidad de vida es cuando usted teme a Dios. Él le da larga vida y calidad de vida. Tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene finanzas. Eso viene para el que teme a Dios, pero te da un consejo, te da una
advertencia, debes de guardar tu lengua del mal, deja de ser chismoso. Si algo me enfogona, es alguien chismoso, porque parecen viejas, les encanta el chisme. Guarda tu lengua del mal, chismoso, te dice la palabra. Si ves al hombre en una falta y tienes el temor de Dios, Dios te pone un bozal y no puedes hablar contra él. Deja de quejarte y da gracias a Dios porque él ha sido bueno. Todos estos cayeron porque se les olvidó quién los bendijo y quién los restauró. Cuando la sociedad, la iglesia pierde el temor, se autojustifica. Tantos divorcios hoy en día y se autojustifican. No, es que mi esposa no la aguanto. No, es que huele mal. No, es que se tira pedos. No, es que le huelen las patas. Pero ni aún así tienes excusa para dejar a tu esposa. Quizás, tal vez hay muchas que sí. Pero, hombre, pónganse desodorante. Modele a Jesús. Hágalo bien, todo para Jesús. Quizás hay áreas en nosotros en que sí tenemos el temor de Dios, pero hay otras en las que falta el temor de Dios. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es como se corrige el pecado. El asunto, perdón, porque hoy en día ya no se dice pecado en las iglesias, se dice el asunto. Es con misericordia y verdad. ¿Por qué ataca al hermano que falló? ¿Por qué lo despedaza? Háblele la verdad conforme a la palabra. Mira, eres un adúltero, eres un mentiroso y estás así porque lo que estás haciendo no es agradable a Dios. Y vas a estar así si no te arrepientes. Y es que hay servicios en las iglesias, tristemente también, donde el pastor es un yoyo. Tienen un yoyo metido, hablando solamente de él. No es hablar de uno mismo, sino es hablar de Jesucristo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si un hermano tiene una yuca contra ti, acércate y dile: hermano, ¿qué te hice? Perdóname, háblale, dile la verdad. El temor de Dios nos libra del lazo de la muerte, dice la palabra de Dios. Si hubieras tenido temor a Dios, si hubieras temido a Dios, no hubieras caído en esos lazos, pero al no tenerlos caíste. Muchos padres toleran el pecado de sus hijos y es que es joven, es que entiéndalo, y se acuesta con su novia. No entiendes, no, es que mira, no entiendes porque ya eres viejo. Pero no, la Biblia lo llama pecado, la Biblia lo llama fornicación y debe de haber reglas en el hogar, debe haber reglas en la iglesia. Nadie subir al púlpito solamente porque le dé gana, debe de haber un orden. La razón por la que una sociedad está sin frenos es por la falta de temor. Segunda de Timoteo 3:3 habla de las características de los hombres en los últimos tiempos. Dice nuestra versión, la Reina Valera 1960, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y quiero hablarte acerca de esto. Ya vimos las características traducidos, obviamente, del idioma griego. Es lo mismo que nuestra versión, pero simplemente está más amplificado para entenderlo mejor. Y aquí la palabra clave de este pasaje, es incontinencia, que es intemperantes. El propósito de ese asombro o espanto que Dios pone en el corazón, quiero explicarte que muchas de las veces, cuando yo he tenido problemas, y digo, dejo todo, me voy. Me viene el susto. Es que somos seres humanos. Como usted, yo soy un hombre de carne y hueso. Sé lo que es ser perseguido, sé lo que es ser rechazado, sé lo que es ser calumniado. Pero muchos tenemos esos momentos de depresión y soledad, y es cuando viene ese susto de repente. Cuando vinieron las calumnias,
cuando vino la murmuración, cuando me abandonaron, cuando me juzgaron, cuando se burlaron de mí, cuando no creyeron de mí. Muchas veces dije, ya no más. En eso vino la voz de Dios y me dijo, ¿te acuerdas cuando fuiste desahuciado? ¿Por quién es que estás viviendo tú? Nunca más vuelvas a pensar de esta forma, porque te mato, me dijo. Oh, es que Dios ha invertido mucho en nosotros para que quieras volver atrás. Para atrás ni para agarrar impulso. Dios te dice, si vuelves atrás, te doy como la gallina, porque yo te necesito en este tiempo. Y se me quitó esto. Cuando Dios empieza a hacer algo lindo con nosotros, el diablo viene con la trampa para destruir todo lo que Dios ha hecho. Muchos piensan que pueden vivir como quieren o irse cuando quieren, cuando se les pega la gana. Pero Dios dice, es demasiado tarde, invertí mucho, yo no te suelto, mejor te llevo a casa. El espanto santo, el terror santo es lo que hace que esta sociedad frene de no pecar y vivir en santidad. Yo no cambio a Dios por nada. Yo lo amo tanto, pero también le temo. Cuando esto se va, dice que estos hombres serán intemperantes. Esto quiere decir que alguien que perdió el temor de Dios pierde el autocontrol, le falta el control, vive sin restricciones, vive sin límites, vive sin fuerza de voluntad, tiene falta de capacidad para decir no al pecado y al mal. Si se va, no puedes decir no y pecas fácilmente. Personas que perdieron el poder sobre sí mismas, al final son llevados a la destrucción. Por eso es importante el temor hacia Dios. Debido a que perdieron el temor hacia Dios, perdieron también el control. Y como perdieron el control, ya es normal pecar aunque lo vean otros. Es normal que lo vean con la querida. Es normal que lo vean robando. Es normal que lo vean mintiendo. Es normal que lo vean con el que no es su marido. Porque perdieron el temor a Dios y perdieron el control de sí mismo. Y esto describe a una persona también. Es incapaz de parar de comer. Hoy yo te digo, para de comer azúcar, te está matando los carbohidratos, para que te estás matando, pero no puedes decir no a las carnitas, es que el Señor me entiende. Uy, necesito esto para llenar este cuerpecito, para que esté cómodo en este templo que es mi cuerpo, debo ensancharlo y expandirlo, por eso estoy comiendo y estoy comiendo y estoy comiendo. Sin el temor de Dios, no tienes control ni aún en lo que comes. Eres incapaz de parar de gastar dinero. Muchos tienen la unción del shopping, la unción del Temu, la unción de la Shein. El gastar dinero es un espíritu, porque compras todo lo que está por delante. Te gastas miles de pesos en esos tenis Fuchi, en esos tenis Louis Vuitton, pero en la iglesia siempre das las obras. Eres incapaz de controlar tus emociones. Hombres que explotan en ira no controlan sus emociones porque el temor es el que pone el alto de no hacerlo para controlarte. Eres incapaz de parar conductas adictivas como el alcohol, como las drogas, como la pornografía. Eres incapaz de poder dejar de pecar. Y muchos luchan para dejar algo, pero no pueden. Eres incapaz de tener sexo desenfrenado. Oh, mira que la pornografía es una adicción muy fuerte porque muchos salen de la iglesia y a las 3 ya están buscando eso. Perdieron el temor, pierden la contención porque el temor de Dios está ausente. Uno de los propósitos del temor de Dios es contener el mal.
Cuando yo como predicador pierdo el temor de Dios, todo el mundo se va a desenfrenar moralmente. Pero cuando yo como hombre de Dios temo a Dios, todo el mundo cerca de mí y que viva en pecado tendrá convicción del pecado. Y vamos a ver algunas estadísticas tremendas, terribles acerca del vicio de la pornografía. Es una industria monstruosa, es una industria terrible, terrible lo que está provocando esto, ¿verdad? Estas son algunas estadísticas de este monstruo gigantesco. Ganancia global es aproximadamente entre 97 y 105 mil millones anuales. Solamente en Estados Unidos genera entre 10 mil y 12 mil millones de dólares. El tráfico en línea, la principal plataforma, reporta 42 mil millones de visitas en tan solo un año. Y esto fue una estadística del 2019. ¿Te fijas cuánto no ha aumentado en estos años? 115 millones de visitas por día. Principales consumidores son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, India y Canadá. Entre el 60 y 70% son hombres y entre el 30 y el 40% son mujeres, con tasas más altas entre los jóvenes. Implicaciones de la salud y psicológicas son las siguientes. Impacto en las relaciones de la vida real. Trae adicción y trae una mala salud mental. Está asociado con conducta compulsiva en algunas personas, con impacto potencial en la salud mental y en la autoestima. Si tienes temor, vas a sentir espanto de ver mujeres desnudas en la noche, porque vas a querer agradar al Señor. Por último, quiero decirte, el temor de Dios o el temor hacia Dios causa obedecer la palabra. Debemos restaurar el respeto, la reverencia, el temor de Dios en nuestras vidas. La medida que la gloria de Dios se revele a nuestra vida es la medida que vendrá o que tendremos temor a Dios. Si no hay un impacto, un golpear de esa presencia que nos despierte, no podemos tener temor a Dios. Si hoy dices, quiero restaurar el respeto a Dios para obedecerlo, para no pecar, para desagradarlo, hoy yo te hago Hoy es el tiempo, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando. Hay áreas que no está el temor de Dios activo. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Muchos no pueden parar una adicción, el quejarse, el hablar mal de alguien, el ser mal agradecido. Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde tú estás. Inclina tu rostro, levanta tus manos y repite conmigo: Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti. He oído tu palabra y tu temor. Tu temor santo ha invadido mi corazón. Restaura el espanto, restaura el temor santo en mi vida para no pecar contra ti y desagradarte, sino más bien agradarte siempre. Hoy confieso toda área de mi vida en la que no opera tu temor. Restáurala, Señor. Me arrepiento. Límpiame y lávame con tu sangre. Hoy decido vivir bajo tu temor. Cambia mi corazón. Cambia mi conducta. Cambia mi manera de pensar para agradarte siempre a ti. Oh Espíritu Santo, imparte sobre mí el temor de Dios. Oh, clama en esta hora por su presencia. Ashikata karabashakata kabrashaka. Shirabakata rabash. Shako rabashakata.
Yes, Lord. Malachi chapter 1 verse 6. Cuando Dios ha lidiado con mi corazón, tengo un altar en mi casa y me tiro diciendo, perdóname. Jesús, por su clamor y lágrimas, fue escuchado por los cielos. Que no te importe lo que otros piensen. Levanta tu clamor. El todo del hombre es el temor de Dios, la rectitud, la reverencia, la justicia, el valor. Dios no puede bendecirte sin el temor de Dios ser restaurado en tu vida. La tierra no da frutos porque no se ha restaurado el temor de Dios. Oh, jóvenes con conductas adictivas, alcohol, pornografía, masturbación, sexo fuera del matrimonio, corre al altar. Hoy Dios te da una oportunidad. Dios te está hablando en este momento para que arregles tu vida con el Señor. Repite conmigo, Padre Celestial, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre, restaura el temor en mí para no pecar contra ti. Recibo ahora el temor tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Padres, clamen por sus hijos. Que Dios restaure el temor en ellos, el temor de Dios en ellos y no se vuelvan como estas personas que ya hablamos en Romanos, blasfemos, egoístas, mentirosos, sino que sean siervos de Dios. Padre, en esta hora, Señor, gracias, restaura el temor en la iglesia global, restaura el temor en las familias, aquellos que estaban por divorciarse, Señor, restaura sus familias, restaura sus hogares, restaura sus matrimonios, los hijos que estaban por irse, Señor, recapaciten y aquellos que se fueron, los pródigos, Señor, vuelvan a casa. Que aquel que ha estado ofendido perdone, que aquel con conductas adictivas, Señor, tú seas liberándolo, Señor. Padre, gracias. No se nos olvida de dónde vienen los recursos y la bendición, Señor, porque, Señor, no podemos, Señor, ser ingratos. Tú has sido bueno con nosotros. Oh, tú eres santo y temible. Ante ti tiembla la tierra. Levanta tus manos y clama al Señor en esta hora. Clama al Señor mientras adoramos. Ponte a cuentas con Dios. Hoy es el día aceptable, el día de venir a Dios, el día de volver al Señor, el día de arreglar cuentas con Dios, el día de hacer un alto en nuestros caminos y meditar cómo estamos con Dios. Vamos, ahí donde estás, no pierdas esa coinonía con su presencia. Sigue adorando, sigue clamando en esta hora. Parado estoy
Santo y temible. Tiembla la tierra, santo, temible, ante ti, tiembla la tierra. ¿Por qué están en el medio? ¿Quién los mandé yo no mandé a los escuderos. Ustedes se arrodillan ahí, por favor. Dejen que el pueblo se acerque. Reciban ustedes. Si usted está viviendo en pecado, el altar está abierto. Tírese de rodillas en el altar. El Señor me dijo que hay gente que está viviendo en pecado. Hay gente que Dios te está dando la última oportunidad. Y como siempre hay mucho espectador viendo quién pasa, en vez de estar orando. ¡Santo! Santo, temible, ante ti, tiembla la tierra, y a ti quiero agradar, y aquí quiero agradar. Si usted está viviendo en pecado, usted me dice: apóstol, papá, dad, yo quiero que Dios restaure en mí. Allá en Cap se corrió un hombre, me fue a hablar después del servicio y me dijo: apóstol, yo estoy viviendo en fornicación con la novia y no nos hemos casado, y yo estoy viviendo en fornicación. Y me dijo: hoy terminamos, y hasta que Dios me case no la toco. Corra al altar si usted en esa área, pues en el área del que tiene algo contra su hermano. Si usted no le habla a su hermano, usted es un homicida. Usted tiene que estar en el altar. Si usted tiene problemas con alguien, con su familia, corra al altar. Si usted habla mentira, corra al altar. Si usted es un santero, corra al altar. Si usted es un brujero, corra al altar. Arrepiéntase ahora. Arrepiéntase. Hay alguien que dice: apóstol, yo estoy viviendo en pecado. Yo quiero que Dios me sane. Toda la primera fila quiero oírlos orando. Orando, clamando. Clamando. Aquí hay jóvenes que están atados a conductas adictivas, pornografía, droga, alcohol. Corre adelante, corre adelante. El temor de Dios está acá. Su carrabaca la basta. Levanta tu mano al cielo. Levanta la mano al cielo. Yo necesito apoyo de liderazgo. Se sientan adelante, pero no hay un apoyo. Órame en lengua, ayúdame. Ante su presencia tiemblo. Ante tu palabra tiemblo. 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 Tiembla. Tiembla. Vienen días de gloria sobre la tierra. Y si esa gloria viene, van a haber muchos muertos en la iglesia, porque están viviendo en pecado. Los que están en las casas, los que están ahí en la sede, corra al altar los de la sede. Oh, oh, perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón. Abra la boca a los que están de rodillas adelante. Dígale: Señor, perdona mi pecado, perdona mi ofensa, perdona mi odio y mi resentimiento, perdona mi pecado de adulterio, perdona mi pecado de idolatría, perdona mi pecado de mentira. Perdóname, Señor, perdóname. Algo está pasando. Levanta la mano a la iglesia. Levántela arriba, la mano arriba, arriba. Dios está acá, y donde Dios está, corre calabose. Oh, shakaraba. Aquí hay empresarios que están hablando mentira, que miente para hacer negocio. Corra al altar, arrepiéntase. Aquí hay padres que toleran el pecado en las casas, toleran el pecado de sus hijos. Corra al altar, tírese allá en el altar. ¿Quieres que Dios restaure tus hijos?
Arrepiéntate tú primero. Aquí hay hombres usando drogas, corre al altar. Aquí hay hombres atados al alcohol, corre al altar. Suelta el pecado. Suelta el pecado. Oh, aleluya. Levante su mano al cielo. Oh, Jesus. Oh, Jesús. Si fue tocado por nuestro programa de hoy, por favor, llámenos o escríbanos ahora. Nuestros operadores están esperando su llamada. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.